Le comentaba desde el inicio del programa que una jueza otorgó una suspensión definitiva de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, que fue decidida por el Congreso mediante una reforma legal. Vamos a hablar al respecto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. El gusto es mío, como siempre, Pascal, muy buenos días. Ahora, ¿esta suspensión definitiva puede ser atacada? Así es, todavía existe la posibilidad de que el gobierno federal presente un recurso de revisión, pueda ser impugnada para que lo conozca un tribunal colegiado o en su caso la Suprema Corte podría conocer. Entonces, aunque me parece a mí muy buena noticia esta suspensión definitiva, Ujú. aún todavía existe un camino jurídico largo porque todavía no se resuelve el fondo del amparo y tampoco todavía no sabemos si se va a presentar una impugnación. Estoy seguro que se va a presentar Ujú. y esto también nos da la posibilidad de ir conociendo qué es lo que va a pasar con la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición, que ya supimos también que el ministro Juan Luis González Alcántara ya la admitió a trámite. Entonces son, digamos, dos caminos sobre un mismo tema. Sí, ahora, ¿qué ocurre por lo pronto mientras se presenta la impugnación, si es que se presenta, y como dices tú, es muy posible que se vaya a presentar? ¿Qué ocurre por lo pronto? ¿Tiene la Sedena que retransferir a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad? Así es, tal cual como lo comentas, Pascal, el hecho de que se suspenda definitivamente los efectos jurídicos de este decreto implica que la Guardia Nacional siga manteniéndose, como lo dice la Constitución, como lo dice el artículo 21, que se encuentre subordinada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, hacer de cuenta que este decreto no existe por el momento. Ahora, quienes no somos especialistas en el tema, pues leemos la Constitución y vemos que la Constitución que no se modificó fue una reforma legal. La Constitución no se modificó y sigue diciendo que la Guardia Nacional es una corporación de seguridad de carácter civil y debe estar bajo el mando de la Secretaría del Ramo, de la Secretaría de Seguridad. ¿No sería relativamente sencillo resolver la constitucionalidad del asunto? Por supuesto, tal cual, no se requiere tener unos grandes conocimientos en materia constitucional para que de la simple lectura de la Constitución veamos que dice lo que acabas de comentar, Pascal, y que después existe una ley que se encuentra supeditada a lo que diga la Constitución, pero que en este caso la está contradiciendo. Una ley no puede contradecir a la Constitución. Eso es algo lógico que la lógica pues parece que no aplica para la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados porque así lo aprobaron. Entonces, eso no tendría que tener mayor complejidad en cuanto a su resolución. Esperemos que la Suprema Corte, cuando resuelva la acción de inconstitucionalidad, pueda realmente llevar a cabo esta conclusión que me parece a mí contundente, que no debiese de admitir ninguna otra interpretación, porque de lo contrario se estaría supeditando la Constitución a lo que pueda decir la ley, y en este caso no debe ser así. Ahora, hay especialistas que dicen que la Corte no ha sido muy rápida en tratar este tema, que también hay pendiente de resolverse una controversia constitucional presentada por la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y pues sigue ahí. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Eso es totalmente cierto, es algo evidente en donde la Suprema Corte aún ya lleva más de 2 años y no puede estar resolviendo distintos amparos e inclusive también controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con el tema de la militarización de la seguridad pública. Ujú. Aquí pues simplemente esperemos que la Suprema Corte realmente pueda someter ya al Pleno de la Corte esta discusión de esos asuntos, porque son temas que son muy importantes para determinar cuál va a ser o debe ser la estrategia de seguridad pública en el entendido de que debe tener un mando Sí. de carácter civil como lo mandata la Constitución. Bueno, y aprovechando que nos acompañas, quisiera preguntarte sobre otro tema. Ayer supimos que
Interpol giró una ficha roja en contra o para lograr la detención del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Qué tendría que suceder en caso de que él no se encuentre en territorio nacional? Bueno, precisamente la Interpol es la que va a estar llevando a cabo su localización en los distintos países donde podría estar físicamente el exgobernador. En el caso de que lo vayan a encontrar en algún país, hay que identificar si tiene un tratado de extradición México con ese país. Ujú, Por ejemplo, veamos el caso de Israel, en donde ahí se encuentra Tomás Herón, ujú. que sabemos que México no tiene tratado de extradición, en donde tiene que haber acuerdos interinstitucionales de colaboración para que se pueda lograr la extradición. Entonces, si hay tratado de extradición con un país en el que se vaya a localizar, entonces se estarán llevando a cabo todas estas acciones para que pueda ser extraditado y sea sometido ya a un juicio penal en contra del exgobernador. Es decir, eh, no hay, digamos, si el país tiene un tratado de extradición con México, será detenido, no hay vuelta de hoja. Así es, así es. Y si no, pues simplemente estará gozando ahí de continuará gozando de su libertad y esto pues estará atendiéndose a, en dado caso, la posible colaboración entre autoridades con ese país que no tuviera, como es el caso de Israel. Bueno, pues ya estaremos viendo qué sucede en el caso del exgobernador y también qué sucede en el caso de la Guardia Nacional. Abogado, como siempre, un gusto que nos acompañes en el programa. El gusto es mío, Pascal. Un abrazo y buen día.